Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el módulo RFID de la marca Turk y vamos a ver cómo comunicarlo con nuestra Raspberry Pi utilizando el protocolo de comunicación Ethernet IP. Para esto, recordemos, vamos a programar nuestra Raspberry como si fuera un PLC utilizando Codesys 3.5. Nuestra Raspberry funcionará como un escáner de Ethernet IP y el módulo RFID será utilizado como un adaptador de dicho protocolo. El modelo de nuestro RFID será el TBEN L54 RFID-8DXP-CDS. Tal vez ustedes tengan uno similar. Siempre y cuando tenga Ethernet IP, este video les va a ser de ayuda. Vamos a conectar los cabezales de escritura y lectura, el modelo TN M18-H1147, y también utilizaremos los tags de modelo TWR30-B128. Si ustedes tienen otro dispositivo, otro PLC que también se programe con Codesys y soporte Ethernet IP, este video también les va a ser de ayuda. Aquí no entraremos mucho en detalle en la configuración de este dispositivo del RFID. En caso de que ustedes quieran ver el paso a paso de cómo es el conexionado y todo eso, los invito a ver el video que les dejaré en la parte superior y también en la descripción. Antes de continuar, también invitarlos a suscribirse al canal en caso de que no lo estén, activar la campanita para que se den cuenta cada vez que subimos nuevo contenido. Y si este video les es de ayuda, si este video les gusta, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el módulo RFID, ya está conectado a la alimentación de 24 volts. También lo tenemos conectado a la red de Ethernet. De este lado tenemos nuestra Raspberry, tenemos el cabezal de escritura lectura, está conectado en el puerto número 0. Y aquí tenemos 6 tags con los que haremos las pruebas. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador que a ustedes más les guste. Yo voy a abrir Chrome. Ustedes aquí deben de poner turk.de-en para habilitar el idioma inglés. Yo me voy a enfocar aquí en colocar el modelo que vamos a utilizar, 8DXP-CDS. Ese es el modelo de nuestro módulo RFID. Seleccionamos la primera opción que aparece en la parte superior. Después aquí nos aparece, pues como veíamos en el video anterior, las descripciones generales. Vamos a ir aquí a Configuration File y vamos a poner aquí EDS Files. Aquí ya tenemos nuestro archivo y después vamos a ir aquí también a Function Block Library. Vamos a utilizar el package, lo tenemos que instalar más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en las descargas. Vamos a ir aquí a descargas, vamos a ir aquí a software, vamos a ir aquí, seleccionamos Codesys. Yo la versión que voy a utilizar es 3.5.8.10. ya salió la 3.5.16.30. como yo ya tengo instalada esta versión, es la que yo voy a utilizar. Si ustedes quieren instalar una más actualizada, pues lo pueden hacer. Y también les recomiendo utilizar el Service Tool. Turk Service Tool es este. También les recomiendo que lo instalen para colocarle una IP a nuestro dispositivo. Una vez que tengamos esos software, pues lo principal será abrir aquí Turk Service Tool para asignarle una IP a nuestro dispositivo. Nosotros ya debemos de estar conectados a nuestro dispositivo a través de Ethernet. Aquí vamos a ponerle en buscar. Vean aquí cómo ya lo encontró. Importante, el modo de trabajo que tiene ahorita es PGM-DHCP. Esto aquí vienen unos deep switch, bueno, unos switch giratorios. Aquí debe estar en 60 y también el modo debe estar, el switch 1 debe estar en 1. Ok, importante. Entonces esto significa que está en program o DHCP. De esta manera nos permite nosotros cambiarle la IP. Ustedes desde aquí le ponen en change y le pueden cambiar la IP. Yo por ejemplo le voy a poner 80 y le pongo set in device. Ahí está, y ya lo podemos cerrar. Ahora lo que voy a hacer es abrir Codesys
pero en su versión 3.5 Service Pack 8. Vean como también tengo la 16, esa la voy a usar para Raspberry. Aquí lo que tenemos que hacer es ir a herramientas, Package Manager. Yo ya tengo instalada el paquete, pero ustedes pueden ir aquí a Install y depende donde lo hayan, lo tengan guardado, deben de ir ahí. Yo aquí lo tengo, descomprimen la carpeta, la seleccionan. A mí me va a aparecer que este paquete ya fue instalado. Ustedes simplemente sigan el proceso de instalación y también vamos a instalar el EDS. Aquí ponemos a install y también van a buscarlo. Tienen que descomprimir la carpeta. Este viene siendo el dispositivo. Le ponemos aquí en abrir. Vean cómo ya se instaló. En caso de que les muestre algún error aquí que hay que actualizar, aquí les va a habilitar un recuadro. Ustedes simplemente le ponen ahí update para poderlo actualizar. Ok, aquí le ponemos cerrar. Vamos a crear un nuevo proyecto, standard project. Yo le voy a poner Turk-Raspberry y aquí le voy a poner, aquí debemos de seleccionar el dispositivo. Para esto es importante lo de instalar la paquetería. Ya les debe de aparecer aquí y vamos a utilizar el lenguaje de programación Ladder. Una vez en esta ventana vamos aquí a Device, le damos doble clic. Vean cómo ya nos aparece nuestro dispositivo, lo seleccionamos. También vamos a ir aquí a PLC Settings y aquí vamos a poner Enable 2 para que todos nuestros digamos todos estos datos que vamos a tener aquí se actualicen en tiempo real. Ahora sí, lo que tenemos que hacer, lo que veíamos en un video anterior, es enviar el tag cuando el tag está presente y también el valor de nuestro puerto número 0, lo que lea nuestro cabezal de lectura. Recordemos que estos tres corresponden a la información del puerto 0 RFID. Estos tres corresponden a la información del puerto 1, estos tres puerto 2 y estos tres corresponden a la información del puerto número 3 de nuestro, donde podemos colocar nuestros cabezales de RFID. Después aquí en DX pues, donde nosotros podemos colocar las 8 señales, ya sea de entradas o salidas. Nos vamos a enfocar en lo primero. Vamos a ir aquí a HF. Recuerden, HF corresponde a High Frequency. Y vamos aquí, nosotros podemos seleccionar el modo que queremos. En este caso nosotros es HF compacto. Y después aquí en HF Compact IO Mapping nos enfocamos en esta parte donde dice Tag Present. Vamos a enviarle a nuestra Raspberry cuando tengamos un tag presente de nuestro cabezal. Recordemos que tenemos que direccionar las variables. Aquí tenemos IX 4.0. Por lo tanto aquí vamos a crear unas variables. ¿Cómo le vamos a poner a la variable? Le vamos a poner tag-present-port-0 y aquí tenemos que escribir add %ix 4.0. Ponemos dos puntos. ¿De qué tipo es? De tipo booleano y cerramos con punto y coma. Ahora esta información la queremos enviar a nuestra Raspberry. ¿Cómo la enviamos? Pues tenemos que darle aquí clic en Device y bueno, miren, haz de cuenta que la idea es poner aquí un contacto. Cuando leamos un 1 que está un tag presente, queremos activar una bobina, una salida. ¿Pero qué salida es? Bueno, tenemos que ir aquí, agregar el dispositivo. Tenemos que agregar un adaptador de Ethernet. Ahí ya lo agregamos. Después seleccionamos el dispositivo que se acaba de agregar. Seleccionamos Ethernet IP. Miren, solamente nos aparece la opción de esclavo porque solamente puede ser un esclavo nuestro módulo RFID. Volvemos a seleccionar el dispositivo que se acaba de agregar y elegimos 16 palabras de entrada y también vamos a elegir 16 palabras de salida. Ok, aquí ya tenemos esta información. Como nosotros queremos enviar, quiere decir que tenemos que usar las salidas y vamos a usar cualquiera de estas 16. Para ir ordenados vamos a usar el bit número 0 de la primera palabra. Este corresponde a QX 562.0. Entonces aquí vamos a ponerle PLC-8
out, o bueno, vamos a ponerle raspberry-out W0-0 corresponde al bit 0 de la palabra número 0. Aquí le ponemos add %QX 562.0 de tipo bol. Ok, vamos a regresar nada más para ver si era así. QX 562.0, ahí está la información. Por lo tanto, ahora tenemos que copiar este nombre de nuestra variable y la ponemos aquí. Entonces, cuando nosotros leamos una señal en uno del tag presente en ix 4.0, lo vamos a enviar a raspberry out W0-0 que corresponde a la salida QX 562.0. ahora también queremos enviar la información leída. Recordemos que aquí nosotros, miren, vamos a descargar esto para que vean cómo cambia la información. Vamos a ponerle aquí en run. Primero vamos aquí, voy a poner esto hacia acá, esto hacia la derecha, y vean cómo nosotros cuando colocamos un tag se pone en uno que hay un tag presente. Ok, la idea es que esto ya se esté enviando a nuestra Raspberry. Más adelante lo vamos a comprobar. Ahora, ¿qué información es la que estamos leyendo? Aquí en IO Mapping vamos a hacer esto para acá. Vean, aquí nos aparece la información que estamos leyendo a partir del byte 16. Nosotros cada vez que colocamos un tag a partir del 18 es cuando cambia el valor. Vean cómo aquí cambia y cambia. Aquí entonces tenemos la diferencia. Nosotros cada tag tiene una información diferente y eso es lo que las caracteriza a estos tags. Cada uno corresponde a una información única. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos en la información del IB18. Ahora vamos a poner aquí RFID data-port-0. Vamos a poner add %IB de byte IB18 dos puntos y lo ponemos de tipo Word. De esta manera va a tomar la información que hay en IB18 e IB19. Recordemos que un Word corresponde a 2 bytes y eso lo vamos a enviar a raspberry-out-w1 add. Tenemos que ver dónde está W1. W1 correspondería a QW282 %QW282 de tipo Word y cerramos con punto y coma. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un módulo con eno. Vamos a poner aquí move. Le vamos a poner que siempre esté en true aquí. Y le vamos a poner aquí lo que leamos en RFID-data por 0 lo queremos enviar a Raspberry out W1. Ok, de esta manera ya estaríamos enviando la información. Vamos a descargar esto. Bueno, antes de continuar, aquí debemos darle doble clic en Ethernet. Debemos darle en estos 3 puntos y seleccionar nuestro dispositivo. Recordemos que la IP de nuestro dispositivo la cambiamos a 080. Ese es nuestro dispositivo y ahora sí le damos aquí en online, ir en línea. Ponemos que si queremos cargar la información. Después lo ponemos en run. Y ahora sí, ya estamos listos. Vamos a pasar ahora a programar la Raspberry. Ahora vamos a abrir Codesys, pero en su versión SP16. Vamos a abrirlo. Miren aquí la información. Codesys SP16. Vamos a crear un nuevo proyecto. Proyecto estándar. Aquí vamos a darle un nombre de Raspberry. Ponemos en aceptar. Vamos a seleccionar nuestro dispositivo. En este caso es Codesys Control for Raspberry Pi SL. Le damos aquí en aceptar.
Bueno, aquí ya cargó nuestro programa. Le damos doble clic aquí a dispositivo, examinar red, buscamos nuestra Raspberry, la cual ya estamos conectada por Ethernet. Ahí ya, ahora sí ya está conectado. Ok. También aquí vamos a ir a ajustes del PLC. Tenemos que colocar activado 2. Ponemos que sí queremos activarlo. Y después vamos a irnos aquí a device. Le damos clic derecho, agregar el dispositivo. Vamos a ir a buses de campo. Seleccionamos, bueno, yo les recomiendo mostrar todas las versiones y seleccionar la versión que corresponde a la versión de Codesys que están utilizando, en este caso 3.5.16. agregar el dispositivo. Después seleccionamos el dispositivo que se agregó, Ethernet IP. Aquí sí va a funcionar nuestra Raspberry como escáner. Recuerden, tenemos seleccionada esta casilla, por lo tanto seleccionamos la versión de nuestro Codesys 3.5.16. y por último vamos a darle clic aquí de nuevo. Recuerden que hace un momento pusimos el EDS de nuestro archivo. Aquí vamos a darle agregar el dispositivo, ahí se va a agregar y le damos aquí en cerrar. Ok, ahora lo primero que tenemos que hacer es la interfaz de nuestra red. Vamos a seleccionar la IP de nuestra Raspberry, que en este caso es la 0200. Le damos en aceptar. Después aquí lo principal es que esté habilitada esta casilla, restablecer conexiones automáticamente. Nos vamos a nuestro dispositivo y aquí debemos de colocar la IP de nuestro dispositivo. Si no la recuerdan, para esto vamos a utilizar el software de Turk Service Tool. Le damos aquí en buscar. Vemos que es la 080, lo cerramos y aquí le ponemos 80. Muy bien, entonces de esta manera ya debería estar la comunicación. Vamos a irnos en línea, le damos aquí en aceptar si queremos cargar la configuración y aquí le ponemos en run. Vean cómo en teoría, bueno, aquí está en verde y también ya está en verde la comunicación. Por lo tanto ya deberíamos de estar recibiendo la información. Le damos doble clic aquí, Ethernet IP, asignación de entradas y salidas. Aquí habilitamos esto y vean cómo aquí ya estamos recibiendo algo de información. Voy a poner esta pantalla a la derecha. Ahora esta pantalla la ponemos a la izquierda. También vamos a poner la cámara. Vamos a hacerlo un poquito hacia acá, hacia abajo. Y cada vez que nosotros acercamos un tag, vean cómo cambian. Recibimos un 1 aquí en la parte superior y también se actualiza la información que estamos recibiendo. Ok, yo quito el tag, pongo un tag nuevo. Vean cómo cambia la información. Pongo un tag nuevo, recibo un 1 de que hay un tag presente y la información contenida en ese tag cambia. 6220. Ahora voy a poner otro. Recibo un 1, recibo un 13647. Ahora ponemos otro. Recibimos un 1 de que hay un tag presente, 43119. Y el último tag vendría siendo este. Recibimos un 1 y tenemos una información de 32628. Entonces de esta manera ya nosotros estamos comunicando nuestro RFID con nuestra Raspberry a través de Ethernet IP utilizando Codesys. Les recuerdo, si ustedes tienen otro dispositivo que también se programe con Codesys y que sea un escáner de Ethernet IP, esta información también les va a ser de ayuda. Por último, en caso de que ya ustedes digan que su proyecto ya está bien, ya está la comunicación bien y todo, importante es ir aquí en línea y darle en crear aplicación de arranque para que cada vez que ustedes apaguen y prendan su RFID, su módulo, arranque con esta aplicación. Y también es importante descargar el código fuente. De esta manera, si alguien más viene y jala el archivo, jala el proyecto, pues tenga toda la información y pueda hacer una modificación en caso de que se requiera. Ok, para la parte de controlar las entradas y salidas, pues sería algo similar. Simplemente tenemos que direccionar qué salida o qué entrada queremos enviar a nuestra Raspberry o que la Raspberry controle nuestro dispositivo. Simplemente es direccionarlas de la manera correcta. Pues esto sería todo de parte de este video.
En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y un me gusta siempre es bienvenido en caso de que les haya agradado el video o que les haya sido de ayuda. Muy bien, muchas gracias y que estén muy bien.